Ya se está grabando, Carlos. Eh, A ver. Bueno, a ver, os estaba diciendo bueno, que dos de los grandes autores pedagogos en los que se sustentan las pedagogías STEAMmaker, bueno, por una parte está Kilpatrick y por otra parte está Dewey. Kilpatrick propuso la teoría constructivista, que muchos de vosotros ya conoceréis, en la que se sustenta los makers, los espacios makers. Es una teoría en la que se basa en que el alumno es el protagonista de su aprendizaje, se basa en una educación abierta, no en el alumnado como un mero, no como la enseñanza como un mero transmisor de conocimiento. Se fomenta el aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo quiere decir que conocemos las ideas previas de nuestros estudiantes, así como sus intereses y sus motivaciones. Y a partir de sus intereses y sus motivaciones y de sus ideas previas, en materias como la STEAM, nosotros desarrollamos proyectos. Por otra parte, el otro autor, no menos importante, es Dewey, el famoso Learning by Doing. No me lo expliques, sino involúcrame para que yo consiga aprenderlo. Y también se centra en una educación enfocada en los intereses del alumnado, en una interacción entre experiencia y reflexión, y sobre todo a destacar, porque se vinculan mucho con la Expression Maker, es el currículo interdisciplinario. Es decir, que lo que yo aprendo en lengua, en matemática, en biología, en química, en física. Bueno, pues todo ello ayuda a construir proyectos que tienen sentido para nosotros. Es decir, las materias, las asignaturas que los estudiantes aprenden no son parcelas, sino cobran sentido cuando ponemos en común los aprendizajes. Nosotros a la hora de desarrollar los proyectos SteamMaker nos basamos en las 5 E, como le decimos. Vamos a empezar a través de una motivación, que puede ser una motivación más, más extrínseca, es decir, nosotros podemos plantearle problemáticas de su contexto social a desarrollar en espacios maker, pero también podemos hacer una motivación eh, basada en lo que nosotros llamamos ahora el enfoque ecosocial, es decir, a través de materiales y de recursos que nos proporcionan la sociedad en general, el tejido social, el tejido empresarial, y a partir de esos materiales ellos empiezan a explorar para qué pueden servir. Y a partir de esas ideas previas podemos construir una primera, un primer boceto, un primer borrador de lo que sería nuestro proyecto. Posteriormente aparecen ahí ya las asignaturas, explicamos la ciencia, explicamos las matemáticas, la tecnología, vinculadas con ese proyecto que vamos a hacer. Posteriormente lo elaboramos y lo evaluamos. En la evaluación yo voy a dar algunas estrategias que estamos siguiendo desde aquí, desde mi universidad. Bien, en el proyecto de investigación que nosotros estamos desarrollando, nos interesa ver cuáles son los criterios de calidad o cuáles son los proyectos de excelencia SteamMaker. Bueno, pues nosotros hemos seleccionado algunos a través de las investigaciones. Uno de ellos es el desafío intelectual. El desafío intelectual es el reto que nosotros le ponemos al estudiantado, a nuestros estudiantes. Pero ese reto no puede ser cualquiera, sino que tiene que ser un reto auténtico. Cuando decimos autenticidad, quiere decir que para ellos, en su contexto social, cultural, ese reto tenga sentido, sea importante para ellos el darle solución. Y crear un producto que va a ser público y que va a ser útil, necesario. También diferenciamos entre lo que es cooperación de lo que es colaboración. Esto en algunos proyectos no lo diferencia y sí consideramos que es un aspecto a tener en cuenta. No es lo mismo cooperar que colaborar. Cooperar es cuando trabajamos juntos, cuando convivimos, cuando nos repartimos las tareas y nos ayudamos unos a otros. La palabra colaboración es que uno de los miembros del grupo, del equipo, tiene la carga del proyecto y los demás hacemos una serie de aportaciones. La palabra cooperación significa otra cosa. La palabra cooperación es todos nos sentimos responsables, co-creamos ese producto.
Luego, también otro criterio de excelencia es la gestión del proyecto. En la gestión del proyecto nosotros hacemos un contrato de aprendizaje, para que esa gestión del proyecto se haga lo más eficaz posible. Ese contrato, nosotros, como digo, le llamamos contrato de aprendizaje. Por supuesto, hay una persona que coordina el proyecto Maker en nuestro estudiantado, pero dentro de ese contrato nosotros le solicitamos al estudiantado que distribuya roles en función de cualidades, de las cualidades que tenga cada uno de ellos, que se sienta más a gusto, se sienta más preparado dentro del proyecto. También le solicitamos qué materiales, qué recursos, qué experiencias previas han tenido con ellos. Y es un contrato de aprendizaje donde también hacemos un cronograma del proyecto donde indicamos las diferentes fases y lo firmamos. Lo firmamos porque nos comprometemos con ese proyecto. En algunos casos los proyectos también dependen bueno, de cómo se involucre el estudiantado en los proyectos y establecemos medidas, llamamos medidas correctivas, ¿no? En el caso de que algún compañero o alguna compañera no coopere o no elabore aquello a lo que se ha comprometido. La última opción en las medidas correctivas es abandonar el proyecto, pero antes de eso, bueno, pues ponemos desde alguna mucho más sencilla. Y por otra parte está la evaluación del proyecto. En la evaluación del proyecto hemos hecho desde evaluación por pares, es decir, unos compañeros evalúan a otros compañeros. También hemos hecho autoevaluación y reflexión de todo el proyecto. Y una de las cosas que mejor nos están funcionando en la evaluación del proyecto es invitar a agentes sociales vinculados con los proyectos. Por ejemplo, si hay un estudiantado que está trabajando imaginaros, con un proyecto vinculado con con la iluminación, el alumbrado público, bueno, pues invitamos a los agentes, la empresa pública que se encarga, ¿para qué? Para que le dé un feedback mucho más práctico de lo que le podemos dar sus compañeros o lo que le podemos dar el profesorado de universidad. ¿Vale? Entonces, en esa evaluación, el contar tanto con el tejido empresarial como con los agentes sociales le da un plus en su evaluación del proyecto. Bueno, cuando Carlos ha dicho que mi línea de investigación siempre trato de vincularlo, por supuesto, la tecnología, pero siempre con una mirada a la responsabilidad social universitaria. En la universidad, bueno, primera, segunda función tenemos nuestra docencia, tenemos nuestra investigación, pero también tenemos la responsabilidad social. ¿A qué nos referimos con la responsabilidad social? Bueno, pues a que en mi caso, que investigo la didáctica universitaria, bueno, pues transferir eso a centros educativos, a otras facultades. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de la educación. Y entonces siempre desde un enfoque de la responsabilidad social, desde la equidad, la inclusión y la justicia social. Entonces, desde ese enfoque es desde que desarrollamos dentro del proyecto que tenemos en este momento, los proyectos STEAMmaker. Cuando hablamos de sociedades inclusivas, antes os hablaba de las 5 para diseñar proyectos maker. Ahora, bueno, si además le queremos sumar la inclusión, tenemos que tener en cuenta 3P. Y lo hago siempre con reglas mnemotécnicas. Una es la presencia, es decir, aquellos colectivos en mayor vulnerabilidad o infravalorados o infrarrepresentados, como pueden ser las mujeres. Bueno, lo primero es que estén, presencia. Luego que participen, participación, sean uno más en el equipo, uno más en el grupo. Además, intentamos que los equipos makers siempre sean grupos heterogéneos, es decir, que haya hombres, mujeres, de diversidad cultural, de diversidad étnica, incluso de clase social o diferentes niveles socioeconómicos. Y por otra parte, el progreso. El progreso es el aprendizaje, los aprendizajes que ellos se llevan, el rendimiento académico que ellos han conseguido con el proyecto. Entonces, para que realmente nuestros proyectos tengan un enfoque inclusivo, bueno, pues siempre consideramos estos 3P. Bien, es cierto que cuando nosotros decimos que nuestra pedagogía STEAMmaker es una pedagogía inclusiva, que construimos futuro inclusivo desde el aula,
nos planteamos tres principios fundamentales. Uno que es desmitificar, es decir, pensamos que niñas, niños jóvenes de contextos socialmente vulnerables, bueno, pues consideramos que bueno, pues su entorno comunitario no ayuda al aprendizaje de las STEAM. Y es todo lo contrario. Lo que le tenemos que encontrar es proyectos que ellos le encuentren sentido para su entorno. Es decir, que haya una retroalimentación con su entorno comunitario, es decir, un impacto positivo en su comunidad más cercana. Luego también codiseñamos, es decir, cuando yo empezaba la presentación diciendo que maestros y maestras, profesores se encuentran con no se me dan bien la asignatura STEAM o yo no valgo para esto, ¿para qué sirve este contenido de matemática o de tecnología o de física o de química? Bueno, pues nosotros codiseñamos secuencias didácticas o procesos de instrucción con maestros que están a pie de aula, tanto en la universidad como en etapas preuniversitarias. Y por último, acompañamos. Es decir, en ese proceso en los que ellos implementan esa secuencia didáctica, nosotros damos apoyo formativo, asesoramos y también capacitamos en todo lo vinculado con los proyectos que ellos quieran poner en marcha con sus docentes, desde materiales, desde el equipo directivo, desde su vinculación con él, porque los proyectos Maker, para que tengan sentido, tienen que ser singulares, tienen que ser particulares. Yo digo que los proyectos Maker tienen que tener alma, y alma significa que tienen que tener un sentido para ese contexto. No vale igual para otro, carece de sentido. Entonces acompañamos también. Me gustaría comentar algunos proyectos en los que en los que estamos desarrollando en determinadas comunidades. Son proyectos que son financiados por el Ministerio de Educación aquí en España. Los tres que voy a explicar. Uno es el Cinehue lo desarrollamos en zonas rurales, en zonas de despoblación. En España hay un problema importante con la despoblación, de cada vez las capitales de provincia, de cada vez se hacen más grandes, se hacen inhabitables. Y hay también un desarraigo territorial a esas zonas rurales, es decir, en su identidad personal, en su identidad cultural, no se sienten orgullosos de venir, bueno, pues de esas zonas más despobladas. Y cuando les preguntamos por qué, bueno, pues ellos siempre comentan los problemas de su entorno, ¿no? Bueno, calles del pueblo que no están bien iluminadas, si tienen, por ejemplo, un río, pues tienen vertido en el río, ríos que se desbordan, animales que se comen sus cultivos. Bueno, pues esos problemas que para ellos son importantes en su territorio, por eso digo, son proyectos singulares. A partir de ahí enfocamos el aprendizaje en robótica y programación, en cambio climático, en fauna y flora, entonces ahí ya, bueno, pues integramos lo que son las STEAM. Ideamos, bueno, pues podemos idear su alumbrado, podemos idear cómo filtrar el agua del río, o cómo poner compuertas para que no se desborde en caso de riada, o también sonidos un sistema de sonido que ahuyente animales que impida que se coman los cultivos que ellos preparan, ¿no? Con los que ellos se alimentan a lo largo del año. Entonces, bueno, como digo, cuando hablamos de enfoque inclusivo es por eso, es porque atendemos a la diversidad geográfica, en concreto con este proyecto. Otro de los proyectos que también está financiado por el Ministerio y por el Instituto Nacional de Tecnología Educativa y de Formación del Profesorado, por el INTEF, uno de los institutos más importantes que hay a nivel nacional, son las chicas STEAM. Entonces, bueno, os comento qué es lo que hacemos en este proyecto. En este proyecto partimos de estudios científicos, básicamente en cómo ellas perciben la desigualdad de género en las STEAM. Bueno, pues desde la negación de la desigualdad, es decir, no se cuestionan, las jóvenes no se cuestionan esa desigualdad de género en la STEAM, piensan que el conocimiento científico y la destreza, bueno, pues no cuestionan el por qué bueno, durante muchos años siempre ha sido por hombre blanco, europeo o estadounidense, no se cuestionan el por qué esa desigualdad. Y luego hay otro grupo que sí reconoce la desigualdad de género en la STEAM y le da diversas interpretaciones. Uno desde factores más
biológico, es decir, consideran que esa desigualdad de género en la STEAM se produce porque genéticamente mujeres y hombres somos diferentes y consideran que las mujeres en este sentido, bueno, pues las STEAM no es por así decirlo, no es nuestra prioridad en la vida. Otros son factores psicológicos, consideran que las mujeres no estamos motivadas para ello, nuestra personalidad, bueno, siempre pues, nos sentimos inseguras, tenemos miedo, consideramos que eso mejor lo haría un hombre. Y luego también hay estudiantes que consideran que no forma parte de nuestros intereses profesionales, vocacionales, no formaría parte de nuestra carrera profesional. Ante toda esa problemática, también hay personas que, sobre todo desde un posicionamiento más feminista, un posicionamiento más de la igualdad de género, que son los factores sociales. Y ahí sí entra ya una crítica, una conciencia crítica. En esa conciencia crítica consideran que reconocen que hay desigualdades de género porque no se le ha formado todo lo bien que se debería en las STEAM, las mujeres, también porque su contexto familiar, de amigos, tampoco se han sentido lo suficientemente apoyadas para ello. Por otra parte, también consideran que hay ciertos estereotipos y prejuicios acerca del dedicarse a las STEAM y, bueno, pues cuestionan de alguna forma la estructura social, es decir, que una mujer en un futuro pueda liderar una empresa de STEAM, bueno, de fabricación vinculadas con las STEAM. Entonces, como digo, desde un posicionamiento feminista se totalmente considera que estas desigualdades de género en todo lo que es el STEAM siempre son por factores sociales, por factores culturales, nunca van a ser por factores biológicos o factores psicológicos. Entonces, a partir de la investigación se han desarrollado diferentes estrategias para fomentar proyectos STEAM Maker. Por una parte están los premios Margarita Sala. Para quien no conozca, Margarita Sala es una de las, bueno, fue, porque ya falleció, una de las mejores bioquímicas a nivel mundial, española, estudió en las mejores universidades del mundo. Bueno, pues desde los centros educativos se fomenta el que se creen proyectos STEAM Maker y que las niñas, bueno, expongan, las niñas y las jóvenes expongan en el Ministerio de Educación sus proyectos, los proyectos que son premiados, el Ministerio les dota, tiene una dotación económica para que se sigan formando en esta línea. Es decir, la dotación económica no puede ir para vacaciones o para otro tipo de formación, sino para que ellas puedan continuar, incluso puedan poner en práctica ese proyecto que han presentado. Otra estrategia son las mujeres inspiradoras, en las que las jóvenes universitarias tienen una tutora. Una tutora, mujer inspiradora, no deja de ser una tutora especialista en, bueno, suelen ser mujeres que lideran laboratorios sobre estas temáticas y se le invita a participar en proyectos, se le invita a participar en, bueno, en proyectos, en programas que esté desarrollando y siempre se parte de conocer la historia personal y académica de esa mujer. Es decir, ¿qué le hizo a esa mujer ser una referente en ese campo? ¿Vale? Y otra de las estrategias son el Eco STEAM Girls, que sobre todo ahora mismo en nuestro país, con este enfoque ecosocial que vengo diciendo, lo que se pretende es que se desarrollen proyectos STEAM Maker vinculados con la ecología y con la energía. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ahí se hace una peculiaridad, una línea estratégica a seguir en proyectos. Esto solamente participan chicas, solamente participan mujeres. Bueno, y otro proyecto con enfoque inclusivo, el STEAM en el huerto, en el que, bueno, de este proyecto sacamos un libro, bueno, igual si alguien lo quiere se lo puedo pasar, no hay ningún problema, en el que bueno, trabajamos en zonas también vulnerables de pobreza, desempleo, fracaso escolar, abandono escolar temprano. Bueno, pues son jóvenes que no, bueno, no entienden el porqué del contenido en matemática, el porqué del contenido en química, en física. Se vuelven a hacer esa pregunta de
para qué, el por qué me va a ser, para qué me va a servir en mi vida. Bueno, y al final terminan, bueno, abandonando los estudios a edades, bueno, a edades muy tempranas. No terminan la educación secundaria obligatoria en nuestro país. Entonces lo llevamos a cabo a través de los proyectos de contextualización en su vida diaria. Es decir, a través del huerto son personas, como digo, en una situación de vulnerabilidad, de pobreza y de desempleo. Entonces, bueno, pues le enseñamos en este caso a desarrollar un mini huerto inteligente desde diferentes áreas, desde ciencia, tecnología, arte, matemática. Bueno, y los materiales en este caso que participaron en este proyecto fueron, hay un banco de recursos, hay un banco de recursos que los agentes sociales y los agentes empresariales donan para que en los centros educativos, sobre todo en de zonas más vulnerables, no tengan que gastarse ningún dinero, ¿vale? Entonces, bueno, pues este proyecto salió, por así decirlo, prácticamente gratuito en los centros. Y ahora en la universidad sí tenemos una peculiaridad porque introducimos una metodología que se llama aprendizaje de servicio. No sé si os suena. Es una metodología muy potente a nivel nacional, con un reconocimiento también por parte del ministerio, en el que intentamos que esos proyectos Maker, STEAM, se vinculen siempre con, por supuesto, con su asignatura, pero también que tengan una acción solidaria. Es decir, lo tienen que conectar con su comunidad, tienen que dotarle de sentido y sobre todo pensar en una ciudadanía global, aparte de, bueno, de mi pueblo, de mi ciudad, de mi barrio, también esto sería interesante para otras comunidades. Entonces, dentro de las asignaturas de las materias de las diferentes titulaciones, se promueve que los estudiantes, mientras están aprendiendo, por eso es aprendizaje de servicio, mientras aprenden en el aula universitaria, al mismo tiempo están desarrollando un servicio en su comunidad con el proyecto Maker que están desarrollando. Es decir, ellos tienen que partir de una necesidad que en su, bueno, en su entorno más cercano sea necesario. Normalmente lo solemos vincular con los objetivos del desarrollo sostenible. También el aprendizaje de servicios desde los últimos años se está desarrollando con otros países de África y de Latinoamérica. Entonces, son estudiantes en los que, gracias a la cooperación española, son estudiantes en los que viajan 2 veces a un país de destino, puede ser Ecuador, Perú, Argentina, son países que ahora mismo tengo en mente. Viajan en 2 ocasiones. En una de las ocasiones es para conocer la comunidad en la que ellos piensan que van a poder desarrollar un proyecto. Entrevistan a las personas, recogen datos, le plantean un esbozo, un boceto de lo que puede ser el proyecto, lo acuerdan, vuelven a España, lo continúan trabajando y una vez lo tienen terminado, vuelven a viajar a ese país y lo desarrollan su proyecto. Concretamente, uno de los proyectos que ha sido premiado a nivel nacional fue el de un estudiante que, bueno, pues creó un brazo con una impresora 3D para niños en los que, bueno, en situaciones de conflicto y de guerra se le habían amputado los brazos. ¿Vale? Bueno, todos estos proyectos de aprendizaje de servicio, tanto a nivel estatal hay una red española, hay una asociación que lo fomenta y hay en cada comunidad autónoma hay un grupo territorial que lo coordina. Es decir, todas las comunidades autónomas están involucradas en que los proyectos Maker que se desarrollen, todos tengan un fin social. Ya sea, como he dicho anteriormente, ya sea el más cercano o en otros países. El más cercano suelen ser en profesores, en asignaturas, en materias que el profesor se sienta cómodo con esta metodología de trabajo, porque el aprendizaje de servicio hay que aprenderlo, es una metodología de enseñanza, se sientan cómodos llevándolo a cabo. Y luego la opción de cooperación internacional, eso es voluntario del estudiantado. Bueno, todos los gastos están pagados por la red española y por las universidades y lo que recibe el alumnado es un certificado por parte
del Ministerio de haber desarrollado esta cooperación. Mirar, a la hora de la educación universitaria, nosotros tenemos una serie de competencias que son específicas y otras que son transversales. Recuerdo que, no sé si seguirá lo del TEP 21, espero que sí, pero recuerdo que era muy, muy parecido. Mirar, las competencias específicas son las propias de la titulación universitaria, que cada alumno en su carrera, su titulación adquiere. Y otras son competencias transversales. Bueno, pues hay una serie de competencias transversales en nuestra universidad que evaluamos antes y después de desarrollar los proyectos. Yo aquí os pongo varias competencias transversales que se tienen en cuenta a evaluar. Y si os digo que la ética y la responsabilidad social, es decir, aquella que está más vinculada con la educación en valores, porque queremos futuros ingenieros, pero además queremos que sean buenas personas, ¿no? O queremos buenas matemáticas, pero además queremos que sean buenas personas, ¿no? Bueno, pues la ética y responsabilidad social y la del pensamiento crítico y resolución de problemas son aquellas en las que puntúan más elevado. A la hora de superar la asignatura, ellos siempre durante estos años pasados han estado muy preocupados en las competencias específicas que se pueden adquirir a través, por ejemplo, de clases magistrales en clase, y luego se evalúan a través de exámenes. Aquellas competencias más transversales son siempre a través de proyectos. Y a la hora de superar la asignatura, una de las cuestiones que se ha aprobado por universidad, por la CRUE, es decir, por la Conferencia de Rectores Española, es que para superar las asignaturas tienen que haber adquirido las dos, las específicas y las transversales. Por tanto, ya no solamente los estudiantes solamente voy a estudiar para el examen el contenido teórico, sino también el transversal a través de los proyectos. Bueno, he ido un poquito más rápido y bueno, simplemente terminar con una frase, y es que los proyectos STEAMmaker no se trata solo de tecnología, sino también que se trata de justicia educativa. Y cuando hablo de justicia educativa me estoy refiriendo a ese enfoque inclusivo que nunca debemos de perder, porque los avances tecnológicos, la innovación educativa tendrán sentido si es para todos y si es para todas. Si no, no dejamos a nadie atrás. No sé si tenéis alguna pregunta, porque ya digo, he ido muy rápido. Hola, Mariana, muchas gracias. Vamos a preguntar a nuestros colegas si hay algo que quieran comentar. ¿Sí me escuchaste? Sí, ¿verdad, Mariana? Sí, muy bajito, pero sí. ¿Alguna pregunta? Para que Hola Mariana, gracias por tu presentación. Es una delicia oírte, pero además conocer todo el impacto que estás generando con las acciones que llevas. Yo tengo una pregunta que es un tema que hemos estado aquí comentando mucho sobre cuál es la mejor vía para integrar a las comunidades. Nosotros tenemos ciertas restricciones, pues por lo que se prometió era esto, ¿no? Por el proyecto. Pero sí queremos, de una manera muy puntual, eventualmente generar unos nexos sostenibles a través del tiempo con las comunidades, pensando que una vez que el proyecto Erasmus se termine, cualquier cosa que nosotros hayamos propuesto tenga raíces, ¿no? En los lugares que tocamos y que deseamos de alguna manera beneficiar. ¿Qué nos podrías recomendar en ese sentido? Sí, a ver, nosotros lo que hacemos es, tenemos una relación de organizaciones sociales y empresariales de nuestra ciudad. Bueno, también como el proyecto se desarrolla en diferentes ciudades, yo hablo de la mía. Tengo 27 asociaciones, fundaciones, empresas, y cada una de ellas la utilizamos, por ejemplo, una de ellas nos proporciona materiales totalmente gratuitos. Son materiales que ellos ceden y, bueno, lo apoyan en las comunidades. Y ahora, el impacto, es decir, la puesta en práctica en las comunidades son a través de los agentes sociales, de asociaciones y fundaciones. Nosotros empezamos haciendo un listado de todas las que había
en la ciudad y en provincia, como trabajamos eso de zonas despobladas. Por ejemplo, me acuerdo que hicimos una cuestión de empoderamiento de la mujer rural. Llevamos a cabo un proyecto con la pedagogía Maker y bueno, nos fuimos a los pueblos, contactamos con, no sé si allí se llama ayuntamiento, puede ser, contactamos con los ayuntamientos, con las asociaciones de mujeres y a través de las asociaciones de mujeres, porque creo que una de las cosas buenas que tenemos las mujeres es que sabemos hacer piña, como se dice en España, hacer grupos, cuidarnos, ¿no? Bueno, pues ella, todo lo que hemos hecho con mujeres ha sido a través de sus asociaciones y no habría, sin ningún problema, sin ningún problema. Llevamos proyectos, en mi caso, desde las niñas, desde infantil, desde primaria, secundaria, hasta personas ya que están trabajando, personas que ya están o en la empresa o con o sin titulación universitaria. Y siempre el impacto social, siempre lo hacemos a través de esas asociaciones, siempre pensando en ellas. Nosotros vamos, detectamos necesidades, le ponemos el problema a nuestros estudiantes, ellos redactan incluso, le pedimos que redacten cuáles son sus necesidades, se lo llevamos a nuestros estudiantes, lo leen y dicen, este proyecto es mío, esto conecta conmigo, esto conecta con mi grupo. Y a partir de ahí ya los ponemos en contacto y hay un día, que es el viernes, donde ellos no tienen clase. Entonces ellos de lunes a jueves están en la universidad dando su asignatura, sus materias, y el viernes, todos los viernes, ellos tienen contacto con la sociedad, vinculación con la sociedad. Entonces ellos pueden implementar, bueno, acompañar, llevar a cabo sus proyectos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿Me he hecho otra? Tengo otra, porque están muy tímidos acá. Vale. Tiene cómo pasar la estafeta. Entiendo que tus principales receptores de la pedagogía pues son tus estudiantes. ¿Nos puedes compartir alguna anécdota de cómo ellos de repente se han convertido en una especie como en mentores o acompañantes de este mismo proceso en espacios fuera de la universidad? Sí, a ver, yo tengo que, como soy de ciencias de la educación, de la carrera de pedagogía y de psicología, la mayor parte de mis estudiantes son mujeres. Cuando yo les presenté el proyecto, también esa frase de yo no puedo, yo no sé, igual esto no es para nosotras, ¿cómo lo haremos? Nosotros tuvimos que hacer una fase de sensibilización y de concienciación. Entonces, invitamos a la universidad, a los grupos, mujeres que lideraban, que habían conseguido formar una empresa, un tejido empresarial en torno a proyectos que previamente ellas habían estudiado en sus carreras y a partir de ahí ella ya, bueno, decía, bueno, si esta mujer puede, yo también puedo. Ya se veían reflejadas, pero de un inicio con mis estudiantes fue mucha desconfianza. Mucha desconfianza. Fue a partir de verlo en otras que habían hecho su trayectoria en proyectos, ya ellas cogieron bueno, la valentía para primero plantearlo en la universidad y luego mm, continuar. Sí os quiero comentar que estos proyectos nosotros los hacemos durante todo un curso. Incluso si sus titulaciones son de 4 años, ellos pueden terminar su titulación perfectamente con 2, 3 proyectos Maker a lo largo de su formación académica. No es algo puntual, cargan en un momento, no, sino que durante todo un curso ellos empiezan septiembre, es donde empezamos la docencia, hasta mayo aproximadamente, bueno, ya la estamos terminando, hacemos una feria de proyectos, porque nosotros terminamos con la feria de proyectos, donde invitamos, lo hacemos en la universidad, le damos difusión a toda la universidad y están todo el año con el proyecto. Muchas gracias. Tenemos allá a alguien que quiere preguntar acerca del aprendizaje de servicio como educador, no lo sé, acá te van a formular la pregunta. Carlos, un pelín más alto, please. Sí, hay una pregunta acerca de
del tema de aprendizaje-servicio. Sí. Doctora, muchas gracias por su presentación. Mi pregunta es orientada hacia cuál sería el elemento que distingue el aprendizaje-servicio de la metodología Maker. Entiendo que ambas son enfoques educativos que se apoyan de los mismos principios pedagógicos, pero ¿cuál sería como el elemento diferenciador entre ambas metodologías o enfoques? Bien, a ver, sobre todo en el aprendizaje-servicio es que obligatoriamente, mientras el estudiante está cursando su asignatura STEAM en la carrera, en su titulación universitaria, mientras la está estudiando al mismo tiempo, de forma simultánea, está conectado con una asociación, con una empresa, con una fundación y está desarrollando su proyecto de forma simultánea. No es una vez tenga el proyecto realizado, ya después. No, 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 es completamente simultáneo. La simultaneidad. Y también, sobre todo, nosotros evaluamos mucho lo que he hablado de aprendizaje cooperativo, no colaborativo, sino cooperativo, y las competencias sociales y cívicas. Eso lo evaluamos igual que si hace una fabricación fantástica y estupenda. No, también qué competencia social y cívica te vas a llevar tú del proyecto. Muchas gracias, Mariana, por esta charla que nos has compartido. Te acabo de mandar por el WhatsApp un reconocimiento. Espero que me puedas ayudar a compartir tu pantalla porque acá no sé dónde picarle para compartir. A ver, compartir. No sé, Carlos. O sea, que vuelva a compartir la... Es que te escucho tan bajito. Sí, por el WhatsApp te envié tu reconocimiento. Ah, sí. A ver si lo puedes compartir, si puedes compartir la pantalla. Ah, sí, claro que sí. Oh, muchísimas gracias. Claro que sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, compañeros. Te agradecemos mucho, Mariana, esta charla. Te compartimos este certificado en el que se menciona que has colaborado con este proyecto Maker and Women STEM. Espero que pronto nos podamos ver por México o mejor en España. Pero Sí, bueno, yo os invito a gracias. venir a conocer nuestros proyectos. Si alguna persona está interesada en conocerlos, pues todavía nos queda financiación, o sea, todavía nos queda tiempo para que vengáis y vayamos con mis estudiantes y demás. O sea, estáis invitados, así que a venir y bueno, a lo que necesitéis, aquí estoy como siempre. Muy bien, un aplauso por favor para Mariana. No sé si Oh, para vosotros también. Muchas gracias, Mariana. Estamos en Que se dé contacto. muy bien, que se dé muy bien el evento, mis mejores deseos y lo que necesitéis, pues aquí estoy. Un abrazo, un beso a todos. Chao, chao, chao. Edgar, chao.